Breve de lo que hemos visto la clase anterior acerca de la Ley de Archivo General, ¿ya? Hemos visto que el objetivo es establecer la naturaleza jurídica de este Archivo General de la Nación en su ámbito de competencia, funciones y atribuciones. O sea, es decir, que tiene que establecer, como dice, en todo momento, velar por todo lo que se cumple de acuerdo a esta ley, ¿ya? Ahora, la función es tener un control de mantenimiento y preservación documental de la nación, o sea que pertenece al Estado, ¿ya? Para poder ser administrada de manera pública y salvaguardar, sobre todo, la importancia de esos documentos. Ahora, hemos hablado que el patrimonio documental es el que se encuentra, por ejemplo, documentos o información relevante, histórica e importante que se debe custodiar y cuidar para que no sea extraída ni vendida o que sea con fines de lucro, ¿ya? Ahora, hemos hablado de ciertas funciones, que es poner lineamientos de política pública en materia de archivos, preservación del bien cultural y documental, ejercer la sectoría del Sistema Nacional de Archivos e impulsar su desarrollo, como asesorar, supervisar y controlar el funcionamiento de archivos que lo integran. Emitir normas técnicas de gestión documental en cualquier tipo de soporte, desde su producción hasta su destino final. Emitir las normas técnicas para la buena clasificación, ordenamiento y conservación y depuración de archivos. Absolver consultas y emitir opinión técnica vinculante en las materias de su competencia. Acopiar, organizar, describir, valorar, conservar y servir el patrimonio documental. También teníamos otras funciones que era identificar, inventariar, inscribir, registrar, investigar, declarar, proteger y conservar, servir, difundir y poner en valor y promover el bien cultural documental. Realizar actividades de fiscalización y control en materia archivística. Sobre todo, esa es una de las funciones más importantes que tiene, ¿no? Poder realizar estas actividades de fiscalización, fiscalizar, controlar realmente que los documentos que están en archivo sean manipulados con cuidado por personas responsables y por personas que pertenezcan dentro de esa jurisdicción, que sean personas autorizadas. Y si bien es cierto, hay una persona encargada de archivo que se encarga de dar esa información. Hemos visto también otras funciones. Además de eso, también hemos visto que existe una Escuela Nacional Archivística donde se puede llevar este curso de archivos como carrera pública. Y el traslado del bien documental. Cuando se traslada un documento de un archivo a otro archivo, tiene que tener permiso y consentimiento y también debe de tener, como dice, una firma, ¿no?, de autorización. Luego vamos a hablar de la Procuraduría, que es el encargado de la defensa jurídica de intereses. Ahora la potestad sancionadora, que tipifican las infracciones administrativas y determina sanciones. En este caso de las sanciones hemos visto cuando una persona utiliza archivos de manera ilegal, puede tener sanción entre ciertos periodos de tiempo, ¿ya?, que es máximo hasta 5 años. Pero ¿qué sucede si es una persona que corresponde al ámbito del Estado, un trabajador público? Entonces su sanción es hasta 10 años, ¿ya?, como pena máxima. Ahora, se han modificado ciertos artículos, ¿no? En este caso nos dice: el que destruye, altera o sustrae del lugar de conservación o extrae del país o comercializa sin autorización los bienes distintos a la época prehispánica o no los retorna al país de conformidad con la autorización, fue concedido y será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Entonces es lo que nos dicen, ¿no?, que les dan ciertos castigos por incumplimiento de esa ley. Ya. Ahora también nos ha hablado de los bienes de interés artístico, los manuscritos, los sellos, el mobiliario también, ¿no?, que tenga más de 100 años o instrumentos antiguos,
como dice, para que quede sin efecto, o ya no se utilice, o ya no se puede exhibir. De repente eso se pone con un oficio como solicitud de parte, que ya se da de baja también ciertas cosas, ciertos archivos. Bien, hoy vamos a continuar y vamos a ver la exposición de los motivos de esta evolución histórica. Entonces veamos acerca de la exposición de motivos. Primero nos dice la evolución histórica. El estudio de los archivos y su documentación es tan antiguo como la organización social de la humanidad. O sea, quiere decir que nosotros hablar de técnicas de archivo o hablar de archivos no es un tema de ahora, no es un tema moderno, no es un tema actual. Este es un tema mucho más antiguo, ya de hace muchos años que se viene trabajando con archivos. De diferentes maneras se han venido archivando, ha tenido todo un proceso de archivos, pero los archivos vienen desde las épocas antiguas, desde que las personas guardaban de repente parte de sus riquezas, parte de su información, parte de su cultura. De repente ustedes tenían hasta sus archivos sin darse cuenta, ¿no? Bueno, no sé si de repente a ustedes les mandaban cartitas y las cartitas para que no vea tu papá, tu mamá, las guardabas en una cajita o los guardabas en un folder. Entonces ahí ya estabas armando tú tu archivo de esos expedientes, ¿no? Ahora de repente las invitaciones a cumpleaños, 15 años, etcétera, diferentes tipos de invitaciones. ¿Qué hacen con las invitaciones? No creo que lleguen las invitaciones y las descarten y las boten, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con esas invitaciones que tienen sobres muy bonitos? Entonces ustedes los van guardando en una cajita o qué sé yo. Y también es otra forma de archivar esas invitaciones. Entonces, ok, André, pero no todos las pierden. Ya. Entonces, como les digo, ya estos archivos o estas técnicas de archivar documentos, nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo. A veces sin darnos cuenta hemos ido archivando documentos o de repente coleccionando ciertas cositas, ¿no? De repente coleccionando muñequitos o coleccionando monedas. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando recién empezaron a salir esas monedas eh, de expresión cultural de los animales silvestres, la fauna, después esas monedas de colección, que las conocen como monedas de colección, claro, porque salieron por tiempo limitado, ¿no? Cuando salía el Tumi. Todas esas monedas, a ver, dígame, ¿quién de ustedes no ha coleccionado? Pero las seleccionabas. No, no, no digo de esos, de monedas antiguas, sino de las monedas actuales y de colección. A ver, en ese tiempo, cuando recién salieron, la mayoría de personas coleccionaba esas monedas, ¿cierto? Bueno, en su gran mayoría coleccionaban. A veces por la novedad, a veces porque querían coleccionar todo eso. Bueno, particularmente yo tenía toda la colección hasta cierto tiempo. Y después ya pues se empezaba a gastar, se empezó a utilizar. En realidad salieron más y ahora ya no es casi novedad las monedas, esas monedas que salen, ¿no? Por eso decimos nosotros que esa es una forma de archivos que hemos tenido, ¿no? Hemos coleccionado y hemos ido guardando. Todo lo que nosotros guardamos es una forma de archivar, ya sean documentos, sean bienes, sean, claro, los bienes o, o tipos de información, dependiendo, todo lo que nosotros guardamos. Ahora dice, sus orígenes podrían remontarse a la aparición de la escritura. Los primeros archivos aparecen con los primeros imperios, eran una herramienta de control de la población y de la riqueza. O sea, quiere decir que se cree o se entiende de que los primeros archivos han aparecido
con la escritura. Cuando recién empezaron a escribir, a guardar información escrita, desde ahí empezaron a darse, ¿no?, estos archivos. Las excavaciones del Tel Wariri, Ras Shamra o Nippur han dejado muestras de la existencia de archivos de la antigüedad, archivos reales de los templos e incluso bancarios. Las excavaciones de Ugarit son las únicas que han dejado constancia de la organización de los fondos. O sea, quiere decir que estas excavaciones nos han dado, gracias a estas excavaciones que se han hecho, nos hemos podido dar cuenta de que existían archivos en la época antigua, ¿cierto? Ahora incluso habían archivos bancarios. Entonces, estas son las únicas excavaciones que han dejado constancia de que realmente había esta organización, ¿no?, de los fondos. Ahora nos dice, como la detalla Miguel Ángel García en su publicación Historia del Archivo, en Egipto el archivo fue básico porque no se sostenía si no se podía registrar las propiedades y la producción. Después de cada inundación que sufría el río Nilo, había que reconstruir las propiedades. O sea, como dice, en este caso el archivo era básico porque se registraban todas las propiedades, todo lo que tenían. Había un registro de lo que producían, de lo que tenían, pero cuando había inundaciones, nos dice, se tenía que reconstruir, y para eso, para reconstruir, recurrían a los archivos para poder ver la cantidad de terreno, área que tenían, porque imagínense, con el río Nilo todo se perdía, ¿no? Entonces tenían que volver a hacer la reconstrucción de estas propiedades. Claro, exactamente. El factor que hace que los archivos en Egipto sean abundantes es la materia escritoria. Escribían sobre papiro, que le daba desventajas de ser frágil, barato, de un material fácil de escribir en tinta. Escribían con pinceles hechos en junco y guardaban sus escritos en forma de rollos, lo que les permitía guardar una gran cantidad de documentos en espacios pequeños. Empleaban trozos de cerámica o tablillas de arcilla, especialmente cuando la correspondencia era diplomática. Yo les pregunto, jóvenes, ¿qué es el papiro? ¿Alguien me puede decir qué es el papiro? ¿Ya? Denominados los escribas, quienes escribían en Egipto y quienes solían ser príncipes en las casas reales. En muchos de los documentos realizados por estos se encontraron indicaciones que decían: pase al archivo que se guarde correctamente. O sea, quiere decir de que habían bastantes documentos que ellos consideraban o que en ese tiempo eran muy importantes, y esos documentos siempre decían, ¿no?, tenía una secuencia, como ahora por ejemplo ponemos viene del folio 1, pasa al folio 2 o 3, cuando trabajamos contabilidad al menos ponemos viene y va, pero sin embargo acá también tenían esa numeración, ¿no?, de tal documento pase al archivo que se guarde correctamente, o si no, ya cuando terminaban, ¿no?, quiere decir regístrese guardado correctamente. Entonces tenía que tener esas letras, porque con eso daban fe y constancia de que ya estaba todo archivado y documentado, ¿cierto? A ver, un minutito, por favor. Los archivos solían estar en palacios reales, en templos y en oficinas gubernamentales. Cada provincia tenía un archivo provincial heredado poco después de los romanos. Depositaban documentación privada como actas matrimoniales, transacciones particulares, recibos, etc. Y utilizaban etiquetas para identificar los rollos de papiros, ¿ya? También se le dice a los papiros esos documentos grandes que guardaban antes en unas hojas, ¿no? Ya claro que con el tiempo primero se escribía en esas hierbas, después ya se va ampliando, se van haciendo las hojas. Recordemos que las hojas salen de los árboles, ¿no? Entonces ya
se va trabajando ahí y ya tenían pues todo un documento grande que escribían, y esos documentos no habían pues unos folders donde tenían que perforar y engrampar, no existía. Entonces, ¿cómo guardaban sus archivos? Agarraban esos papiros, esas hojas, y las doblaban, y tenía incluso ahí su manguito de madera, ¿no? Que lo doblaban, y eran los papiros, eran los archivos. En otras palabras, cada papiro era un archivador, ¿ya? Porque ahí lo tenían todo junto. Ahora nos dice, en Grecia y en Roma los archivos son anteriores a las bibliotecas, y esto se debe a la propia manera de entender la cultura y la diferencia entre un libro y un documento, ¿ya? Entonces, primero, antes de que existieran las bibliotecas, habían pues los archivos, ¿no? Donde se guardaba esa información. Y hay bastante diferencia entre lo que es un libro y un documento. El libro es una recopilación de información donde nosotros podemos encontrar, como dice, cada vez la información más actualizada. Los libros actualizan la información de manera constante. En cambio, los archivos se queda con lo que había en ese tiempo, ¿no? Todo ello. A ver, un momentito, por favor. Nos dice, en Grecia la escritura se consideraba un bien común, un instrumento de divulgación. Asimismo, la escritura está vinculada al funcionamiento de la polis y se habla de archivos organizados. Una vez la polis ya ha madurado, que en Grecia ocurre en el siglo V a.C. En este momento, los primeros depósitos documentales dependían de las diferentes magistraturas que estaban instaladas en el archillón, donde estaba la sede. El archillón era el lugar donde se guardaban todos los archivos, ¿ya? Ahí se guardaba toda la escritura que se tenía de acuerdo a la información y se organizaba pues en esos archivos. Ahora, ¿qué nos dice? En el siglo IV a.C. se produce una centralización de los documentos públicos de Atenas, y el archivo central fue el Metrón, dedicado a Rea y Cibeles. Era un lugar de conservación abierto a consultas, e incluso se podía obtener copias y reproducciones de documentos. Como los templos tenían un fuerte carácter sagrado, se hace referencia a que era un lugar de garantía y credibilidad. Era loca credibilia, ¿ya? O sea, en realidad, antes los documentos los tenían de manera descentralizada en cada región, en cada lugar. Pero luego necesitan, lo que hacen todos los documentos los centralizan en uno solo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en Roma? Nos dice, en Roma, el periodo entre los siglos 7 y 5 a.C. ya existían archivos vinculados a la República. Por tanto, antes que en Grecia en estos tiempos se definen los mecanismos de producción del documento público, que consiste en el depósito de una copia en el archivo de la institución correspondiente, a diferencia de Grecia, en Roma existía una extensa red de archivos, ya que paralelamente a la creación de las provincias se había ido formando los archivos. O sea, quiere decir que ya en Roma ya había pues bastantes archivos y se trabajaba de manera más descentralizada, ¿ya? Porque ya a cada tiempo que se creaba las provincias se iban formando sus propios archivos, ¿ya? Entonces había una red extensa de archivos y de información, sobre todo si nosotros queremos hablar sobre la cultura en Roma o información romana, vamos a encontrar información, bastante información por los archivos que ellos tienen. En el siglo V a.C. se crea el tabularium, que se convierte en el archivo público más importante y está vinculado al templo Saturno. También es considerado una loca credibilia. Además de la red de archivos de Roma, se puede mencionar la existencia de archivos de distinta tipología: archivos provinciales, municipales, militares, religiosos, etc. En cuanto a los archivos privados, en Roma existían, pero era un lujo que solo podían permitirse
las familias adineradas. Estos archivos se situaban en una parte de la casa que recibía el nombre de Tablinum, aunque los documentos más importantes seguían llevándose al templo en el caso de los testamentos. Ustedes saben que Roma es un lugar donde hay bastante catolicismo y hay información también bastante sobre lo que es temas de doctrina, lo que es iglesia, etc. Ahora, ahí se guardaba bastante información, ¿ya? Ahora, en cuanto, como dice en Roma, los archivos privados solamente era un lujo que se les daba a las personas con dinero o a las familias adineradas para que puedan de repente ver o revisar esos archivos. Ustedes saben que en Europa eran bastante racistas. Dice, siguiendo con la narrativa de Miguel Ángel Fernández García, en su publicación La historia del archivo, que consideramos importante mencionar, se explica que en la Edad Media, con los bárbaros, llega la disolución de las estructuras administrativas del Imperio Romano y se destruyen los archivos, y ahí se da un derecho germano. El derecho germano es un derecho alemán, ¿ya?, que se va superponiendo al romano. En el siglo VI, el pergamino sustituye al papiro como medio de escritura. El pergamino es caro, por lo tanto encarece los documentos. Entre los siglos VI y el siglo XIII apenas se escribe la lengua en la que se escribe. También hace costosos los documentos. O sea, se cambia el papiro, o sea, esa hoja sencilla que se guardaba, a lo que es un pergamino. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un pergamino?